Buenas tardes, Susana, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Mario, qué gusto. Un gustazo también que puedas compartir este espacio de voces latinoamericanas, grupos y comunidades. Hoy que es martes 9 de diciembre del 2025, tengo la dicha, la alegría de conversar con una amiga, con una compañera mexicana, mexicanísima, de Guadalajara. Ella es Susana del Pilar Flores Sandoval, especialista en educación y que desde ahí vamos a empezar a conversar. ¿Te parece, Susana, que nos puedas contar quién eres tú? ¿Cuáles son tus expertizajes, tus prácticas, tus disciplinas, tus visiones, tus Claro que sí. pasiones? Sí, Mario, un gusto, gracias. Bueno, pues te cuento un poco de mí. Es cierto, tengo una licenciatura en educación, pero debo confesar que he sido prófuga de la escolarización toda mi vida. Esto no me hace necesariamente especialista en educación, sino que me ha permitido crear, digamos, una línea curricular muy autónoma, Ujú, y en la cual pues más bien me he adentrado a muchas disciplinas. Claro ujú. que la educación ha sido una de las vías que me ha llevado hasta donde estoy y que, bueno, pues es donde he tenido mejores encuentros o mayores encuentros con grupos y comunidades, pero todo esto encaminado a distinguir entre educación y escolarización. ¿Por Ujú. qué? Bueno, pues uno de los propuestas en las que he estado involucrada ha sido la educación en museos, por ejemplo, que durante muchísimo tiempo los museos no se identificaron como qué hacer en las comunidades, ¿no? Ujú. Están ahí como un dispositivo educativo, efectivamente, pero con muchas otras misiones también de la conservación y pues del mantenimiento de todo este tesoro, ¿no? Que durante mucho tiempo acumuló la cultura, pero que pues no sabe qué hacer con los objetos. Y se le olvida Exacto. que son más importantes las personas que los objetos muchas veces, ¿no? Ujú. Nosotros somos la cultura viva y el propósito de que esos objetos pues sean resguardados, custodiados, mantenidos, cuidados, etcétera. Entonces, pues un activismo que a mí me ha llevado, me ha involucrado, pues ha sido esto. ¿Qué pasa con el museo y su relación con las escuelas que durante mucho tiempo marcaron el paso de los museos? Los Ujú. museos no entendían cómo atender a la gente, a las personas que acudían al museo, si no era para que aprendieran algo, ¿no? Como una consigna. Entonces hay muchísimas maneras de llegar a educarnos y que no necesariamente son a través de didácticas establecidas, sino de Ujú. experiencias, de conocimiento, obviamente, que se dan en el encuentro entre personas. Sí, pero además de esta visión desde la educación y este cruce que haces con los museos y la museográfica y la relación que hay entre estos territorios que son los museos con las personas, pero tienes otras especialidades. Sé que hemos tenido encuentro ahí en algunas especialidades que tú has cursado. Cuéntanos un poquito de eso también. Sí, sí, sí. Bueno, yo tuve la fortuna de cursar la maestría en inteligencia emocional, que fue justamente donde conocí a Mario en nuestra última sesión formativa, que fue esclarecedora, mágica, porque además de haber sido pues un programa de posgrado muy mágico, muy especial, muy de autoconocimiento, pues también fue el buscar formas metodológicas de compaginar una visión que pues académicamente pareciera que no tuviera lugar, ¿no? La inteligencia emocional todavía se sesga esta situación de las Sí. personas y entonces pues acompañar pues en comprender la inteligencia emocional pues fue un desafío académico y bueno, Ujú. justamente esto fue como...
la cereza del pastel de mi formación, lo podría decir, porque fue encontrar cómo a través de estas, de lo emocional, definitivamente de lo emocional que durante muchísimo tiempo fue pues negado, ¿no? Negada la posibilidad de que lo emocional nos condujera al conocimiento, pues fue una forma muy esclarecedora para mí de descubrir un camino de acompañar. Ujú. Y tú en tu accionar profesional, en tus oficios de acompañar grupos y también comunidades, tienes territorios más o menos nítidos en los que te mueves. Guadalajara es uno de los lugares, ¿no es así? Estás ahorita en Guadalajara, ¿verdad? Sí, así es, aquí estoy en Guadalajara, aquí, bueno, ya desde hace 5 años estoy impulsando un activismo con niñeces, pero más que con niñeces, esto también es bien interesante porque de repente a las educadoras se nos distingue que el trabajo es con niñeces, ¿no? Yo he Ujú, encontrado que trabajar con niñeces es una manera muy sutil de trabajar con adultos. ujú, Especialmente los niños muy pequeños, las familias están como más dispuestas a aprender de la experiencia. Entonces, mientras los niños y las niñas, siendo muy pequeños, pues están condicionados a un montón de estigmas y estereotipos sociales, eh, pues empezar a trabajar desde otras alternativas nos permite que las familias reflexionen también su papel de adultos como acompañantes de estas niñeces a lo largo de esta pequeña etapa de vida, porque es muy corta, es muy efímera y es muy determinante además para la vida, ¿no? y preguntarte esto de qué haces, Mm. ¿no? Ya nos has ido adelantando, ¿no? Lo que haces. ¿Qué haces y cómo lo haces en este acompañamiento a grupos y que se va entretejiendo también con estas otras comunidades que son las familias? Porque a veces se nos olvida que las familias son también comunidades, ¿no? ¿Qué Totalmente. hace Susana? ¿Cómo lo hace Susana en su ejercicio profesional, disciplinario, de los oficios que desempeña? Así es. Bueno, yo tengo 30 años laborando en este campo del acompañamiento de grupos y comunidades. Específicamente, la trayectoria más larga, se puede decir, es justamente dentro de escuelas, como promotora de actividades culturales dentro de las escuelas públicas primarias aquí pues en la zona metropolitana de Guadalajara, básicamente. Ahí me encontré con varios desafíos. Uno, pues el acompañar tanto a los niños y a las niñas a través de lenguajes artísticos que eran lenguajes muy liberadores y que permitían no solamente reproducir lo existente, sino generar cultura desde los propios términos de los niños y las niñas. Ujú, Esto fue muy desafiante dentro del contexto escolar porque el contexto escolar tiene sus rituales, sus formatos, sus esquemas que ujú, difícilmente se pueden transgredir, si no es que se es uno con personalidad transgresora, ¿verdad? ujú, En mi caso, bueno, pues yo tuve la fortuna de siempre pensar que no tenía mucho que perder y ujú, pues animarme a transgredir estos esquemas a veces tan sólidos que pues realmente impedían que la niñez se expresara de formas libres y tuviera encuentros con el conocimiento de maneras mucho más gozosas. Entonces, ujú, bueno, el primer desafío fue este. El segundo desafío fue acompañar a docentes, a maestros y a maestras, eh, pues en esta búsqueda posiblemente tanto de enriquecer sus ventanas de oportunidades para tener, para reconocerse como generadores de cultura y no solamente reproductores ujú, y transmisores de esta cultura. Y pues creo que ese fue uno de los más grandes desafíos, ¿no? Los ujú, docentes que solemos ser muy, pues, inamovibles, ¿no? Eh, ujú, Además, cuando se cuenta con cierta soberbia profesional, pues uno se enfrenta con una pared muy difícil de mover. Ahí, bueno, tuve la fortuna de, pues,
encontrar maneras, ¿no? A través del arte, justamente, nuevamente, a través del arte, a través del juego con los maestros y las maestras, pues de abrirles un poquito el panorama en ese sentido. Pero sobre todo fue la práctica, sobre Ujú, todo fue la oportunidad de que me vieran trabajando con los niños y las niñas y a veces sin entender mucho de qué iba, sí tener como la voluntad de decir algo se está haciendo, porque se está haciendo diferente. Y ujú, bueno, trabajar con estas comunidades, pues sí, sí ha sido pues la gran parte de mi vida. Por ujú, otro lado, las familias, obviamente las familias encontrar que la escuela no era un ente cerrado, no era un ente donde no se podía permear la cultura familiar, porque así era, así es considerada la escuela. Una cosa es la ujú, familia y otra cosa es lo escolar. Y poder pues buscar los dispositivos para que las familias entraran a las escuelas y ellos también vivieran pues esta experiencia formativa a través de lenguajes artísticos, pues también ha sido muy interesante. En algunas experiencias pues mucho más luminosas que en otras, con más ujú, disposición en unas que en otras, pero pues siempre entendiendo que pues este grupo de comunidades, uno, los niños y las niñas entre ellos, los docentes, las familias y su interrelación, ¿no? De estos tres entes. Entonces, bueno, pues estos 30 años han sido prácticamente pues uno de los más grandes desafíos. y también, como lo has señalado, con una innovación de cómo incidir en los procesos, tanto grupales como comunitarios, con estas dimensiones que señalas, pero también con los procesos de aprendizaje, de proyección, de potenciar todos estos condiciones subjetivas, personales, colectivas también, ¿no? Has tenido también una impronta pedagógica, una impronta metodológica. Ujú. Pedagógica puede ser un concepto a lo mejor que nos lleva a reflexionar, pero veo también, te veo en algunas metodologías innovadoras en donde un poco se, como tú señalabas, se subvierte algunos parámetros que a veces anquilosan estos procesos de desarrollo y crecimiento. Claro. Sí, ha sido bien interesante cuando en los grupos hemos tenido la oportunidad de reflexionar la esperanza y la desesperanza, el cómo sí frente a las barreras de lo que Mm, siempre se ha hecho. Esto ha sido como lúdico, totalmente tiene que ser un dispositivo lúdico, una pedagogía lúdica, aunque lo pedagógico no salga de una persona experta en pedagogía, sino en la pedagogía que todos hemos incorporado a la hora de relacionarnos, ¿no? Y mucho el cuestionamiento de por qué se hacen las cosas de la forma en que se hacen, ¿no? ujú, Cómo aprendimos a hacer esto y cómo lo hemos reproducido a veces sin reflexión y que eso se convierte en grandes barreras del conocimiento y sobre todo el conocimiento con fines de mejores relaciones, ¿no? Que es lo ujú, que creo que finalmente la educación busca, que todos ujú, tengamos una ética, una estética y una política a la hora de relacionarnos y que pues esto no tiene necesariamente que venir de fuera, sino que los grupos lo vayan construyendo a partir de sus reflexiones. ujú. Y en este 2025, en un contexto latinoamericano, pero también internacional, son momentos muy álgidos en relación a las dinámicas sociales, a las dinámicas políticas, pero también a esto de ir construyendo y de ir expresando subjetividades humanas. Y desde donde tú accionas, ¿cómo ves, cómo planteas estos retos y desafíos en estos contextos tan álgidos en el individualismo, en la fractura del lazo social, en la atomización, en un poco de mirar con cierta no desdén, pero sí con cierto recelo, a lo mejor al potencial vecino, al potencial hermano, a la compañera que está por conocer, en fin,
¿Cómo ves estos desafíos, estos retos, estas miradas hacia adelante de construir horizontes desde esta perspectiva de lo grupal, de lo comunitario? Y bueno, yo lo que he visto es que independientemente de esta eh, vacuna que hay frente a todo lo que pasa, creo que nuestros contextos nos permiten valorar lo que sí es posible, ¿no? Lo que sí existe. Y estos pequeños gestos cotidianos de bondad, se puede decir, de acercamiento, de empatía, creo que sí deben ser resaltados. Y bueno, en este caso, en los diferentes grupos en los que acciono actualmente en este aquí y ahora, mi papel es ese, ¿no? Hacer visible todo lo Mm, que sí pasa para bien, ¿no? Como en esta necesidad de conectarnos otra vez con la esperanza ujú, y alentarnos para que nosotros también estemos pues emprendiendo las acciones que necesitamos en lo personal hacia los demás, ¿no? Y ujú, pues todo esto es lúdico, es artístico, no puede ser de otra manera. La estética de, pues del cuidado, la estética de la relación, la estética hacia los demás es valiosísima. Yo he ujú, encontrado que los dispositivos artísticos, los lenguajes artísticos lo son, la fotografía, por ejemplo, ¿no? Hemos tenido algunas acciones en la escuela pública, por ejemplo, con los niños más grandes que ya cuentan con dispositivos electrónicos, de pues ir en la búsqueda, ¿no? La cacería cotidiana de cosas agradables que anunciarnos, ¿no? Entonces, ujú, pues a partir de una fotografía que busca ser estética, ellos retratan qué cosas buenas están pasando, ¿no? El niño que ayuda a un perro lastimado, o el letrero de la tienda donde dice que si no tienes posibilidad de pagar tu despensa, pues puedes recoger algo. Entonces, son pequeños gestos que hacen comunidad, que están alrededor ujú, de nosotros y que nos han permitido ver que sí pasan cosas también buenas, ¿no? Y como te digo, nos alientan. A lo mejor yo no estoy haciendo algo bueno necesariamente en este momento, pero estoy viendo que más personas lo hacen y me ujú, doy el permiso para que cuando yo tenga la oportunidad, pues busque hacerlo, ¿no? Esto no es, pues que no es romantizar, ¿no? La situación, sino sí darnos la oportunidad de ver con ojos esperanzadores el presente. Cuando pensamos mucho en el futuro con los niños específicamente, o con sus familias, que comienzan a pensar qué va a pasar el próximo año o lo que sigue, ujú, es como volver a recordarnos que aquí y ahora estamos acompañados y estamos bien, ¿no? Y ese es ujú. el principio de sentirnos arropados por una comunidad, aunque sea pequeña, donde pues aquí y ahora están pasando cosas interesantes, cosas lindas que pues nos dan aliento para el camino que sigue, ¿no? Algo así. Sí, es como mirar el futuro, pero habitando el presente. O Así es. sea, hay una conjunción de tiempo que nos permite también mirar lo posible, construir desde lo posible, y eso es un gran reto, es un gran desafío, es una gran tarea también por habitar el presente, por mirar también esto que tenemos y que está en el cotidiano y que está en el cotidiano de los vínculos y las relaciones humanas, en los grupos, en las comunidades, ¿no? Y que tienen sus recursos, sus capacidades, sus potencialidades. Y a lo mejor desde los oficios, las disciplinas, las profesiones, los acompañamientos como los que tú haces, es posible, ¿no? Poder mirar la potencia, la fuerza de la estética, de la bonomía, de la esperanza. Mirar también que en este aquí y ahora, como tú bien lo señalas, se puede ir construyendo, ¿no? Desde esta articulación de las niñeces, las docencias, las familias, y a lo mejor por ahí también se abren los barrios, por ahí también se abre la ciudad, ¿no? Por ahí vamos, ¿no? Sí, y fíjate, lo que también me hace reflexionar es que no estamos libres de conflictos. Obviamente la realidad Ajá. está ahí y es dura. Y muchas veces, bueno, en el activismo con niñeces nos encontramos con situaciones, instituciones, personas
que son desafiantes para nuestro movernos en el mundo, ¿no? Y entonces, esto también nos hace pensar qué es educarnos. Y qué es educarnos es en el conflicto, por ejemplo, ¿no? Mi comportamiento frente al conflicto. Y hemos tenido, pues, justamente muchos desafíos estas últimas semanas, porque como grupo y como comunidad nos hemos encontrado con este conflicto, ¿no? De poder relacionarnos con alguna persona que representa una institución y frente a eso me puedo sentir desamparado o me puedo sentir empoderado para manifestar lo que no es correcto y lo que está mermando la experiencia de las niñeces, ¿no? Y entonces, Ujú, pero ¿cómo lo hacemos? Porque pues obviamente la primera reacción es molestia, es enojo, es ira inclusive, ¿no? Pero ujú, esa ira se tiene que transformar en algo que sí sea necesariamente algo que lleve, si no viene a la resolución del conflicto muchas veces, sí al autoaprendizaje frente al conflicto. ¿Quién soy yo frente a esta situación ujú. desafiante? Y donde va a marcarse quién soy yo en el presente y en el futuro. Y con los niños, pues, Ajá. no sé, te platico, frente a una persona que se mal comportó con los niños y las niñas y que ellos tuvieron la iniciativa de, pues, elaborar una inconformidad frente a la institución y que la institución no estuvo a la altura de las solicitudes de los niños, decidieron ellos, que fue maravilloso, porque ahí te pones a pensar, sí, enseñamos a leer y a escribir y acompañamos a que aprendan matemáticas y las ciencias y etcétera, pero ¿de qué nos sirve eso si no nos sirve para resolver, ¿no? Y entonces Ujú, ellos maravillosamente elaboraron una serie de consignas frente a la institución y frente a la persona, ¿no? Que los molestó. Y bueno, pues ellos se autocorregían, por ejemplo, la ortografía, porque decían, no podemos poner este papel diciendo lo que nos molesta si tiene una ortografía, no nos van a tomar en serio. Entonces, muchas cuestiones de autoformación ujú, pues, una autoeducación y formas muy autónomas de organizarse entre ellos y ellas, y que a nosotros los adultos nos toca estar atentos, pacientes, acercarles los recursos, mediar ante situaciones, ¿no? Porque pasaba la persona que los había maltratado y la primera reacción era decir mil cosas feas y ofensivas de ella, pero luego frente a esa situación mi mediación era: ah, bueno, pues por cada cosa negativa que dijiste de ella, pues le vas a tratar de encontrar tres cosas positivas, ¿no? Porque es una persona como tú y a lo mejor su experiencia o su conocimiento no le da para ser amable, pero entonces tú sí puedes ser amable frente a esa persona. Entonces, pues sí, tenían que encontrarle la ujú, manera de destacar esas virtudes que a lo mejor no le alcanzábamos a ver debido al conflicto. Entonces, ujú, bueno, son muchas cosas que como adultos acompañantes de estos grupos y estas comunidades de niñeces tenemos que rescatar, ¿no? Que cada situación es una oportunidad de educarnos, autoeducarnos, de educar a ujú. los demás frente a pues nuestra presencia con las niñeces. Ujú. Oye, próximamente nos van a estar viendo algunas compañeras y compañeros de diferentes lados, eh, y se va a quedar como un testimonio para posibilitar, provocar diálogos, ¿no? Como una interpelación a esta sensibilidad de mirarnos en estos tópicos de la grupalidad, lo comunitario, que son tan trascendentes, ¿no? Para nuestra vida latinoamericana. Alguito que tú quisieras compartir con estas compañeras y compañeros que en un futuro próximo no estarán viendo, algo que te gustaría agregar. Pues yo quiero compartirles mi esperanza de que no hay futuro. Esto quiere decir no que sea catastrófico o que no existe el mañana, sino que ese futuro todavía no está construido. Estamos aquí y ahora y lo importante es el presente, cómo nos movemos en el mundo, cómo nos instalamos en este mundo, en el aquí y en el ahora y frente al otro y frente a los otros. Aquí me parece muy necesario que tengamos conciencia de nuestro papel en el presente. Pues es una invitación a eso, ¿no? A seguirnos nutriendo, a seguirnos acompañando. Eh, También me tengo que confesar, Mario, tú no me conoces mucho, pero soy una
misántropa. Y soy muy hostil muchas veces, ¿no? Y esto no quiere decir que uno sea mala persona. Uno tiene que No, reconocer sus límites sociales, pero que eso no sea no determine la manera en cómo puedes acompañar a los grupos y a las comunidades, ¿no? ujú, No porque te cueste relacionarte con ciertas personas, no sé, eso también es una romantización de las relaciones, ¿no? Que los sí, amigos vamos a ser amigos eternamente, los lugares que hemos pisado van a ser amorosamente siempre bien recibidos. Son ujú, muchas cuestiones que tenemos que asumir y yo sí creo que uno de los aspectos que más nos daña es romantizar estas relaciones. Los grupos y las comunidades no necesariamente tenemos que ser muéganos y no necesariamente tenemos que ser exacto. amiguitos de la mano, pero siempre nos tenemos que respetar y siempre yo creo estar en disposición del acompañamiento al otro, porque yo creo que en ese sentido está la verdadera relación social que nos va a nutrir. Muchas gracias, Susana. Me siento emocionado de escucharte, de tus reflexiones. Admiro tu trabajo que haces con las niñeces, con toda tu articulación con estos diferentes grupos etarios que se articulan no solo como grupos, sino como comunidad. Veo tu accionar desde la estética y desde la ética, desde estas áreas y territorios del museo, de la escuela, del barrio, del bosque, de estos pequeños mundos que se van como construyendo. Sí, Agradecerte la conversación y este diálogo. Muchas gracias, gracias, Mario. querida Susana. Oye, Mario, y quiero invitarlos nada más a que Sí. nos sigan. Estamos en Raíz y Fronda, que somos una Ujú. comunidad de niñez logía, así le hemos llamado. Yo más que una educadora me asumo niñezóloga, donde pues es eso, ¿no? Entender a la niñez desde los aspectos sociales, fuera de las esferas en las que las hemos englobado, sino en este acto social, en esta personalidad social que la niñez debe tener como protagonista social. Muchas gracias. Ahorita que le dé una retocadita en la edición a este diálogo, antes de compartirlo muy poquito, voy a poner aquí la liga para poder consultar el Muy trabajo que bien. ustedes hacen. Muchas Estaré gracias, encantada. Susana. Que Gracias, estés Mario. muy Un bien. abrazo. Saludos a la familia Un hermosa. abrazo. Gracias. Gracias. Nos vemos.